El debate político que estamos teniendo en Chile en medio del proceso constituyente, también la carrera presidencial que cada vez suma más candidatos, la situación a nivel regional y mundial donde se habla y se discute constantemente de la estabilidad de las democracias. Bueno, todo eso y más vamos a conversar hoy con Josefina Arauz. Ella es historiadora de la Universidad Católica, próximamente doctora en filosofía y también es investigadora del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, buenas tardes Patricia, gracias a ustedes por la invitación. Josefina, vamos a partir haciendo un análisis un poco más macro para después enfocarnos precisamente en Chile. Y bueno, son tiempos convulsionados, lo eran mucho antes de que llegara la pandemia del coronavirus, y está esta especie de alarma mundial donde se habla del riesgo del populismo para las democracias occidentales. A tu parecer, ¿a qué le atribuyes el florecimiento y el aparente éxito del populismo hoy? Bueno, lo más notorio es cómo por más que se ha alertado y se han tratado de presentar como una serie de estrategias para evitar la aparición de estos líderes que por lo visto ponen en jaque y debilitan las democracias, como sin embargo esos mismos líderes parecen extenderse por todo el mundo, no solo en democracias tradicionalmente consideradas más débiles, ¿cierto? O en fases transicionales hacia el desarrollo, sino en las democracias consideradas más sólidas de Occidente como la norteamericana, ¿cierto? Las explicaciones de por qué aparecen los populismos mezclan, digamos, procesos generales, pero también singulares, o sea, responden a dinámicas internas, digamos, de cada país que explican que ese tipo de figuras puedan aparecer, ¿no? Y en ese sentido es difícil encontrar explicaciones generales, aunque sí podemos acordar en cierto cuestionamiento a los ordenamientos liberales, ¿cierto? Un poco la idea, algunos autores han hablado de la crisis de la idea de fin de la historia, esta idea que se pensó que las democracias liberales en conjunción con el capitalismo habían logrado dar forma al mejor modelo posible y que de ahora en adelante solo íbamos a ir buscando fórmulas para ir perfeccionando ese sistema, pero que ya no iban a haber desafíos a eso, ¿no? Y que dio inicio a la época de los consensos, de grandes acuerdos. Chile es una buena muestra de eso. Y sin embargo, esos mismos sistemas fueron mostrando sus propias dificultades, ¿cierto? El desarrollo no resuelve por sí mismo, el progreso no resuelve por sí mismo las dificultades, nuevas formas de exclusión, pero también una cierta clausura, que es lo que reivindican muchos líderes tildados como populistas, cierta clausura del conflicto político y de cuestiones que debieran ser materia de deliberación, ¿no? O sea, lo que uno ve en muchos lados, en estos líderes populistas, es esa queja, ¿no? Esa demanda de que hay ciertos temas que se sacaron, digamos, de la discusión pública de materia de deliberación y se plantearon como resueltas, y ellos vuelven a repolitizarlas, ¿no? Tratando de reivindicar la soberanía, el principio de la soberanía popular. Eso es un poco lo que uno puede, y bueno, y que aparecen en contextos de algún tipo de crisis, ¿no? De crisis de representación, de crisis social, etcétera. Pero ese es un panorama muy general y luego hay que ir a ver cómo esa crisis se expresa de forma singular en cada uno de los países para entender por qué aparece un Bolsonaro en Brasil o por qué aparece un Trump en Estados Unidos. Claro, y con ese diagnóstico, este panorama ya general, ¿cómo afectó la pandemia del coronavirus a estos líderes populistas o a estos populismos inminentes que se estaban cocinando, por así decir, en algunos países de la región y del mundo? Bueno, yo creo que eso está por verse. Algunos dicen, tendríamos que acordar si Bolsonaro era o no un populista, pero en general la academia, digamos, y la discusión pública lo ha presentado así, y es claro que la pandemia lo tensionó, digamos, puso en jaque su gobierno mucho antes de lo que probablemente hubiera podido ocurrir quizás sin pandemia de por medio, ¿no? Tensionó toda la actitud que él tenía y las posiciones que tenía respecto de la relación con la ciencia, sobre todo,
acá entró en una crisis evidente y tenemos a Brasil como uno de los países más afectados, más dramáticamente afectados por la pandemia, ¿cierto? Con un manejo totalmente descontrolado, no había un manejo, digamos, del virus a nivel nacional, a nivel general. Entonces, pero está por verse, digamos, porque al mismo tiempo que tú dices, bueno, en ese sentido, líderes considerados populistas que estaban en el poder se han visto tensionados o se han visto con dificultades en el contexto del manejo de una crisis como esta. Al mismo tiempo, países como el nuestro, está la duda de si justamente no ahora, en un país post pandemia, pero además post crisis social y política como la que tuvimos en octubre del 2019, no está siendo ahora un momento donde figuras de esas características podrían aparecer. Entonces no es claro que vaya en decadencia la posibilidad de ese fenómeno, de la aparición de ese fenómeno. Y para ti, ¿en qué pie está entonces Chile respecto al populismo y la situación política actual? Pensando que además es una palabra que estamos escuchando constantemente en el debate del día a día. Por ejemplo, se habla mucho con lo de los retiros del 10%, que es una medida populista, pero al final vemos que desde todos los sectores políticos han terminado por aprobarlo. Al final el mismo gobierno se dio ante esto. Exacto, sí, lo que pasa es que ahí todo depende de qué entiendas por populismo, ¿no? Cuando usas el concepto. Y esta es una de las grandes dificultades que hay en esta discusión, porque populismo se ocupa para identificar un fenómeno, algo que está ocurriendo, pero también se ocupa como etiqueta, como adjetivo, para descalificar medidas que no nos gustan. Entonces pasa que tiene un significado muy ambiguo, cambiante, que hace difícil, digamos, discutir respecto de si existe realmente un fenómeno así, ¿cierto? Y decimos, estos que están proponiendo tal idea son populistas, cuando en verdad bastaría simplemente decir que son demagogos, ¿no? Más que lo que vemos es demagogia, que lo que vemos son ofertas fáciles y no necesariamente populismo. Lo que a mí, digamos, mi recelo con con concentrarnos tanto en el terror de la posibilidad, ante la posibilidad de la aparición de un líder populista, porque en general la preocupación con el populismo es esa, en general es una preocupación por la posibilidad de que aparezca un líder que se supone que es muy nocivo, ¿no? Para los sistemas democráticos. Y el problema es que la concentración de la discusión sobre populismo en esa amenaza posible hace olvidar otra dimensión del fenómeno populista, que es la de las masas de ciudadanos que se movilizan por ese líder, que son interpelados por ese líder, ¿cierto? No sé, los votantes de Bolsonaro, los votantes de Trump, que en general nunca son considerados en la reflexión política porque se los considera ignorantes, xenófobos, racistas, manipulados, etcétera, cuando en verdad debiéramos poner atención a qué razones explican que esas personas estén volcando sus lealtades políticas a figuras que nos parecen tan problemáticas, ¿no? Y ahí, en vez de concentrarnos en el escándalo, tratar de hacer un trabajo interpretativo y reflexivo para entender además que la aparición de ese líder es una consecuencia y no una causa, ¿no? Es el resultado de un proceso más largo. Entonces, si en Chile, digamos, ahora con la discusión del 10%, del tercer retiro, con la figura que se ha ido posicionando de Pamela Giles, etcétera, empieza a aparecer al tiro la alarma, ¿cierto? La idea de un cerco sanitario, a ponerle cerco sanitario a las figuras que no nos gustan, que nos parecen problemáticas, que en muchos sentidos despliegan prácticas problemáticas, pero la pregunta relevante es anterior. ¿Qué explica que una persona así, que no nos gusta, un liderazgo así, que parece no gustarle a la mayoría, qué explica que se haya instalado, ¿no? Y qué falencias, qué problemas, qué dificultades hubo antes que explican la instalación de ese liderazgo? Claro, Y eso creo, hablando del fenómeno que ha generado Pamela Giles, para ti entonces, ¿qué explica que alguien como ella, por ejemplo, en la última encuesta Academ, se posicione como la persona con mayor intención de voto, con un 20%, incluso por sobre candidatos que tienen una trayectoria política más grande, y uno pensaría que al ser quizás menos populista o más del debate del día a día, deberían haber tenido más? ¿Qué para ti explica el fenómeno de Pamela Giles? Bueno, yo creo que es algo que hay que seguir observando, pero a mí me parece que no era necesaria la figura de Pamela Giles para tomar conciencia de las profundas dificultades que hay en nuestro sistema político. Entonces, escandalizarse exclusivamente por lo que logra hacer Pamela Giles, porque se logra posicionar, porque desarrolla una estrategia política
confrontacional, ¿cierto? Polarizante, para muchos también demagógica, ¿cierto? De proponer un programa fácil, etcétera. Ella, no era necesario, digamos, que apareciera ella para tener claro que habían problemas gravísimos en el sistema político y en nuestra clase política, ¿cierto? Si el Congreso con el Ejecutivo están en una relación totalmente bloqueada, con independencia de la figuración o el posicionamiento de Pamela Giles, ¿no? Entonces ella, a mi juicio, digamos, es más un reflejo de la fragmentación del sistema político, del bloqueo del sistema político, del abismo, que esto es de larga data, entre los partidos políticos y sus bases, o entre lo que se ha hablado de la fractura entre la política y la sociedad, ¿cierto? Y también, y esto está por verse porque es algo que no se conoce, ¿no? Uno llega y descalifica a Pamela Giles, pero no se conoce cuál es el trabajo de base que ella ha hecho, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de ella? ¿Quiénes son esos potenciales votantes que le están dando su valoración? ¿Son simplemente personas movilizadas por las bajas pasiones que levanta Pamela Giles, ¿cierto? O que votan por una figura que estaba vinculada a la farándula y entonces les suena por la tele y por eso la votan? ¿O hay algún trabajo, ¿cierto?, de base o de identificación que ella ha logrado hacer con grupos, nada, lo que a nivel mundial se ha llamado los perdedores del progreso, ¿no? Que en Chile tienen su propia expresión. Hay que ver si son, no sé, si son personas de edades medianas, ¿cierto? Entre alrededor de los 30 a los 40 años, personas con cartones universitarios pero que no lograron acceder, digamos, a las cosas que esperaban con el esfuerzo de sus padres para poder estudiar. No sé, son votantes frustrados, quiénes son, no lo sabemos todavía y tenemos que tomarnos muy en serio, tratar de conocer quiénes son para poder evaluar qué significa este liderazgo, ¿no? Y tomárselo en serio. Bueno, más allá de Pamela Giles hay muchísimos otros candidatos y es inevitable no pensar en lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Perú. Acaban de tener una primera vuelta con 18 candidatos y el balotaje va a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pero ninguno alcanzó ni siquiera el 20%. Claro, los sistemas, el peruano con el chileno son muy distintos, pero a nivel político, del debate político, de la cantidad de candidatos, ¿tú ves alguna alarma que quizás hoy nos advierta que en algún momento podríamos caer en algo como lo que está viviendo Perú? Sí, la situación peruana es muy dramática y bueno, creo que Lucía Damet lo decía, no sé si hoy día o ayer, que son liderazgos totalmente personalistas y circunstanciales, o sea, esos son los que ganan hoy día, pero si fueran las elecciones en un mes más ganarían otros, ¿no? Yo creo que Chile tiene elementos que nos pueden conducir a ese escenario, varias personas han planteado de hecho ese tipo de analogías con el caso peruano, ¿no? El deterioro del sistema de partidos, ¿cierto? Lo que hemos visto a propósito de la convención, ¿no? Toda esta discusión entre independientes y no independientes, ¿no? La idea del Congreso y de los representantes tradicionales como una cocina, ¿cierto? Como una casta que toma decisiones entre las cuatro paredes y que no sabe nada de lo que le pasa a las personas, a diferencia de estas figuras independientes que lograrían estar libres de las dinámicas de cooptación, ¿cierto?, de corrupción en las que cayó la clase política tradicional. Bueno, esas dinámicas muestran posibles riesgos, ¿cierto?, de conducirnos a un escenario parecido, donde no hay proyectos colectivos, donde los liderazgos personales no logran estar vinculados a conglomerados mayores donde hay un proyecto y no solo una persona puntual, ¿cierto? Levantada además por cuestiones puramente electorales, ¿cierto? Pero además la fragmentación del sistema político nuestro es previa, ¿no? Tiene que ver con las características de nuestro sistema electoral actual, con las últimas reformas que se le hicieron, el bloqueo entre el Congreso y el Ejecutivo, o sea, todos esos son elementos que sin duda nos pueden llevar a un escenario parecido y es muy importante por lo mismo tomárselo en serio y el proceso constituyente tratar de aprovecharlo como una oportunidad para trabajar en esas dimensiones también, ¿no? Tú hablas claro, la convención constitucional, todo lo que va a ser la eventual nueva constitución, y el fin de semana tuviste una entrevista donde tú decías que te acomodaba mucho más que te tildaran de intelectual cristiana, más que de izquierda o derecha,
Y también aclarabas que lo que no eres es progresista. Considerando esas dos etiquetas, por así decir, ¿cuáles son tus expectativas de la convención constitucional y de la nueva constitución? Em, a ver, de partida como una respuesta que doy como ciudadana, ¿no? Más allá de las identidades más específicas, es que sea de partida, quizás esto puede ser pecar de optimismo, ¿no? Pero que el mismo proceso, el contar con un espacio de deliberación ciudadana, pueda ser en sí mismo una oportunidad eficaz que ayude, ¿cierto?, a no solo a generar acuerdos respecto de lo que tenga que tener el texto constitucional mismo, sino simbólicamente, ¿cierto?, representar un espacio donde los ciudadanos y los políticos se pueden sentar a ponerse de acuerdo y a tomar decisiones por el bien común, ¿no? Creo que simbólicamente es inevitable que no exista una expectativa en ese sentido, aunque uno esté lleno de dudas respecto de que se puedan cumplir esas expectativas, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho sobre las condiciones que van a hacer posible un proceso deliberativo así, ¿no? De deliberación en ese sentido. Lo Pero en ese otro, sentido, más allá del optimismo, ¿cuál es tu sensación considerando el debate que ya estamos viendo con todos los candidatos, esta misma dualidad o la confrontación que hay entre los independientes y los no independientes? ¿Qué sensación tienes? o sea, creo que es difícil, ¿no? O sea, me cuesta no temer, digamos, que la constitución, el proceso constituyente pueda ser una instancia de excesiva confrontación, de polarización. Muchos han dicho qué va a pasar con el tema de la excesiva publicidad, ¿cierto? Van a estar funando a los constituyentes que no hagan lo que la masa indica, ¿cierto? En fin, hay una serie de temores que uno con toda justicia creo que puede tener, pero aún así sigue siendo el único mecanismo institucional que apareció después de la profundísima crisis de octubre del 2019 y es el único, por lo mismo es el único mecanismo con el que contamos y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que sirva para empezar a restaurar, porque no lo va a restaurar solo, no es solo su tarea, pero para empezar a restaurar y simbolizar ese proceso, el vínculo entre la política y la ciudadanía, ¿no? Y eso en primer lugar me interesa del proceso constituyente. Y por otro, que por un lado sea muy capaz de efectivamente ser una instancia donde se regulen aspectos fundamentales, pero acotados de nuestra vida en común, ¿cierto? De nuestra convivencia, el equilibrio de poderes, ¿cierto? Las características del Estado, las características del sistema político, etcétera, pero que también sea un proceso muy responsable y en esto los constituyentes tienen una tarea importante que hacer, pero también los medios, etcétera, de estar recordando permanentemente sus límites. O sea, el proceso constituyente abre un camino, pero para que él sea exitoso y se oriente a establecer un nuevo contrato social, tiene que incorporar y abarcar miles de otras dimensiones y agendas, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser un proceso muy consciente de sus límites, de que no es el proceso constituyente ni el texto constitucional el que va a resolver todas nuestras dificultades. Y ahí hay una tarea muy importante que tiene el Congreso, ¿cierto? El Ejecutivo, la relación entre esas dos dimensiones y la sociedad misma en sus distintas instancias de desenvolvimiento cotidiano. Josefina, pensando en todo lo que nos llevó a lo que estamos viviendo hoy día, al proceso constituyente, a la formación de la convención, tú como historiadora sueles defender bastante lo que es la cultura popular, el respeto a las tradiciones. ¿Y qué tradiciones ves que hemos perdido o que quizás hemos reflotado como sociedad desde el 18 de octubre hasta el día de hoy? A ver, es una pregunta gigante porque pasa que cuando uno habla de tradiciones de la cultura popular, uno tiene una comprensión como muy folclórica del concepto, ¿no? Y se imagina como, no sé, alguien, no sé, como una tradición así muy concreta, muy específica, muy precisa. Yo, cuando digo el respeto a la cultura popular, y esto lo traté de explicar, ¿no? Más que un programa concreto de protección a ciertas prácticas, es un criterio que el Estado debe incorporar en el modo en que opera y interviene en la vía social, ¿no? O sea, recordar que siempre en el área que sea donde interviene, en educación, en política de vivienda, en política de salud, etcétera, siempre hay antes una cultura con modos de habitar, con modos de valorar sus relaciones sociales, su relación con el entorno, etcétera, que debe
no solo respetar el Estado, sino que debe considerarlas a la hora de definir sus políticas y de implementar sus políticas, ¿no? No Pero da lo mismo. esa misma cultura, ¿tú sientes que ha cambiado de alguna forma después del 18 de octubre? O sea, es materia de estudio permanente, ¿no? O sea, eso es algo que siempre hay que, por eso es tan terrible, es tan trágico que haya esta fractura entre política y sociedad, ¿no? Porque hay que estar permanente, es un trabajo hermenéutico de interpretación constante el estar, y por eso es tan fundamental también el trabajo con las bases, de estar leyendo y tratando de entender de forma permanente qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y no simplemente estar de forma unilateral imponiéndoles políticas, sino que nutriéndose de lo que pasa en esa sociedad para poder ir redefiniendo, flexibilizando, corrigiendo esas políticas, ¿no? No da lo mismo cómo las personas viven la salud, no da lo mismo cómo las personas entienden o experimentan la llegada de los inmigrantes, no da lo mismo cómo las personas viven su religiosidad, cómo las personas viven en sus residencias, en sus hogares, a la hora de pensar una política de vivienda, una política de salud, una política de educación y así, ¿no? Es eso un poco lo que yo intento decir más que una defensa de una tradición en concreto. Y si las tradiciones han cambiado, sin duda, y en estos últimos 30 años, de hecho, el Chile de hoy es distinto también y es parte, y eso es un trabajo que muchos investigadores, ¿cierto?, de las ciencias sociales han tratado de hacer por largo tiempo, tratar de conocer y entender en qué consiste esa sociedad que está tan fracturada de sus intérpretes que son los políticos, ¿no? Josefina, por último, este jueves en el IES van a lanzar el cuarto número de la revista Punto y Coma. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar este volumen y qué temas van a abordar. Sí, este es el último número de nuestra revista. Si no me equivoco, es el quinto. Puedo estar equivocada. Pero Puede se ser el llama, quinto, quizás yo me equivoqué. es el número central está dedicado a pensar el Estado, justamente a propósito del proceso constituyente y de una de las tareas más importantes que vamos a tener en ese proceso, digamos, que es pensar en qué consiste nuestro Estado y sobre todo porque le hemos asignado un papel importante en ser la instancia de procesamiento de nuestros conflictos y de regulación y equilibrio de nuestros distintos intereses, ¿cierto? Pero además es un número que está centrado en ese tema porque se cumplen 40 años del ensayo emblemático de Mario Góngora sobre la noción de Estado, y que entre otras cosas es una reflexión donde Góngora, el historiador Mario Góngora, además de reflexionar sobre el papel del Estado en el desarrollo de la nación chilena, hizo una muy dura crítica a las llamadas planificaciones globales, ¿cierto? Donde la de la dictadura y el proyecto neoliberal sería una de las últimas grandes planificaciones globales, y es una reflexión súper importante y atingente para hoy día, que estamos a puertas de un proceso constituyente, pensando en planificaciones, pensando en grande, pensando en proyectos de transformación, y tenemos que tener cuidado de no volver a repetir errores del pasado, de no pasar por encima de la sociedad, de las formas de vida de las personas, y desarrollar poder echar a andar un proceso responsable, con muchas tareas por delante, pero también consciente de sus límites y de aquello que no puede pasar a llevar, ¿no? Ese es un poco el tema que motiva, que inspira este último número de nuestra revista, y los invitamos activamente a que se sumen al lanzamiento, que es este jueves a las 6:30, y a suscribirse para poder leer los artículos interesantes de la revista, que viene con entrevistas a Sor Serrano, artículos de Daniel Mansuy, de Guillermo Pérez, etcétera, de distintas personas con reflexiones interesantes, y que pueden verlo toda esta información en la página del IES Chile. Bueno, ahí vamos a estar atentos el jueves. Entonces, Josefina, muchísimas gracias por A habernos ti, acompañado hoy. no, a ti, muchas gracias. A todos los que nos están viendo, los dejamos siempre invitados a seguir informándose aquí en emol.com.